Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda, a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 15. Con la ayuda de nuestro Señor. Y saludamos también a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Un fuerte abrazo fraternal desde Acapulco, Guerrero. Gloria sea nuestro Señor. Y también les invitamos ahí a nuestros hermanos que nos están sintonizando a que abran sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo encuentren, hermanos, glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Aleluya. 2 Timoteo 2:15. Amén. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor, todos unidos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una vez más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, por favor. Quiero compartir con ustedes el tema titulado ¿aprobados o reprobados por Dios? ¿Aprobados o reprobados por Dios? Esta palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, denota, amados hermanos, la persistencia ferviente de lograr una meta. El apóstol San Pablo insta al joven Timoteo, al igual que todos nosotros los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, a trabajar duro, a estudiar diligentemente y tener la seguridad de que Dios, amados hermanos, nos aprueba. Tener la certeza, la seguridad de que Dios, amados hermanos, tiene su aprobación maravillosa, su respaldo maravilloso a nuestras vidas para manejar las Sagradas Escrituras. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, significa, amados hermanos, que tiene que trabajar duramente. Significa, amados hermanos, que tiene que predicar verdaderamente la palabra de Dios, sin desviarse, sin distorsionarle, sin quitarle ni añadirle. Pero vamos a ver qué significan estas tres palabras: procurar, diligencia y aprobado. Procurar, amados hermanos, significa esfuerzo para lograr algo. Cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, procura, es decir, esfuérzate para lograr algo. Procura, esfuérzate, trabaja para lograr algo, para alcanzar una meta fijada. Y es por eso, amados hermanos, que usted y yo tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar arduamente para lograr una meta. Pero usted se preguntará, ¿qué meta? ¿Qué meta usted y yo tenemos que llegar? Al reino celestial, al reino del Señor Jesucristo. Porque nuestra ciudadanía, amados hermanos, no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Aleluya. A su nombre. Tenemos que lograr una meta. ¿Cuál es entre ellas? Perseverar en el camino de Dios. Cueste lo que cueste. Ciertamente, hermanos, vienen pruebas, vienen luchas. Muchos dicen, no, el camino del Evangelio es muy difícil. Pero aquellos que no tienen pruebas, aquellos que no padecen aflicciones y viven una vida cómodamente, va a decir que fácil es el Evangelio, pero ese no es el Evangelio, sino es una comodidad nada más. El Evangelio es sufrido, el Evangelio es duro, el Evangelio es agresivo por naturaleza, pero este Evangelio es vivo. Y este Evangelio, amados hermanos, nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Aleluya. A su nombre. El apóstol Pablo dice, procura con diligencia. Esfuérzate para lograr algo. ¿Qué significa diligencia o diligentemente? Del diccionario de la Real Academia Española,
Su significado es cuidado, esmero, interés, celo y prontitud. Es decir, procura o esfuérzate con cuidado, celosamente, con esmero y prontitud, presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios, amado hermano, ¿cómo? Aprobado, no reprobado. ¿Pero qué significa la palabra aprobado? Lleva la idea de ser probado o verdadero. Entonces, haciendo una conjugación de los significados de las definiciones, podemos decir, amados hermanos, entre definiciones: esfuérzate con mucho cuidado, con interés y prontitud, presentarte a Dios como verdadero. Como verdadero, no como falso. Porque ¿qué es de lo contrario a un verdadero cristiano? A un falso. Dice la Biblia, amados hermanos, que tales adoradores busca el Padre que le adoren como hermanos en espíritu y en verdad. Pero no solamente eso significa que vamos a venir al templo a cantar y alzar nuestras manos. No significa eso solamente. Un verdadero adorador es aquel, amado hermano, que rinde su vida a los pies de Cristo. Es aquel que está dispuesto a entregar su vida hasta lo último por agradar a su Señor y Salvador. Eso es un discípulo de Cristo. Eso es un verdadero adorador, hermanos. Y tales adoradores busca el Padre Celestial que le adoren en espíritu y en verdad. Hay muchos que pueden decir, no, yo sí soy, pero con los hechos lo pueden negar. Y hay mucho, hermanos, de qué hablar. Mucha iglesia cristiana que se proclama evangélica, dice que profesan conocer a Dios, pueden tener ministerios, pueden tener instituto y sin fin de enseñanzas bíblicas. Pero cuando eso, amado hermano, no lo hacemos en el Espíritu, cuando no permitimos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, solamente se convierte en rutina. Y solamente esto. Pero esto no significa que no vamos a hacer actividades. Al contrario, tenemos que trabajar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, amados hermanos? No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor Jesucristo. No es con espada ni con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Esta instrucción no solo debe ser para los pastores. No tan solamente es para los instructores o líderes o maestros que enseñan la palabra, sino también esta instrucción general es para la iglesia de Cristo. Es para todos aquellos que han recibido como su Señor y Salvador, de presentarnos ante Dios aprobados, de presentarnos ante Dios como verdaderos, de presentarnos ante Dios, amados hermanos, como verdaderos hijos del Altísimo, reflejando la luz de Cristo, siendo la sal de esta tierra. Esta instrucción es para todos nosotros, por procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Este versículo o este maravilloso texto es un texto lema de un instituto teológico donde su servidor lo cursó, y siempre al terminar el servicio o el devocional o el matutino, como lo quiere decir, decíamos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Era el texto lema del instituto. Significando así que cada obrero, que cada pastor, siervo o sierva de Dios llamado por Dios, igualmente en la iglesia en general, sin importar los ministerios, tenemos ese deber, amados hermanos, de estar aprobados por el Altísimo, de tener su respaldo para predicar la palabra de Dios sin desviarse, sin distorsionarla, y que no tengamos, amados hermanos, nada de qué avergonzarnos. Que nosotros seamos siervos y siervas de Dios, hermanos, intachables. Amén, gloria a Dios. Con un comportamiento, hermanos,
de un cristiano? Teniendo ¿qué? La mente de Cristo. Todo lo que se parezca a Cristo. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de un rey. Y tenemos que tener, hermanos, el fruto del Espíritu Santo. Todos los frutos del Espíritu Santo tenemos que tenerlos, usted y yo. Para darle testimonio al mundo, hermanos, de que Dios es real. De que Dios quiere salvar a la humanidad. Y que realmente sea un cambio verdadero. Cuando Cristo Jesús entra en sus corazones, produce en nosotros un cambio para la vida eterna. Aleluya. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¡A su nombre! Por eso tenemos que ser obreros o siervos de Dios aprobados. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y hoy veremos los tipos de cristianos que están dentro de las iglesias o al frente de una iglesia, pero que son reprobados por Dios. ¿Y qué debemos hacer usted y yo para ser aprobados por el Altísimo? Como punto número 1, amados hermanos, tenemos personas dentro del Evangelio que Dios reprueba. Personas dentro del Evangelio que Dios reprueba. A lo mejor usted dirá, ¿cómo, hermano, que hay personas? ¿Cómo que hay cristianos que estando en el Evangelio por largo trayecto están reprobadas por Dios? ¿Cómo es eso posible? ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son esas características? Número 1, los que enseñan doctrinas erróneas. Los que enseñan doctrinas erróneas. Y esto lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Acompáñenme, hermano, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Estos son los tipos de personas que Dios, amado hermano, amada hermana, está reprobando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué grande condenación tendrán todos aquellos hermanos que están enseñando doctrinas erróneas. Un pecado moral, Dios lo puede perdonar y restituirlo. Así le pasó al rey David. Pecó de gran manera, pero Dios lo restituyó, lo restauró. Pero aquellos que predican falsamente, aquellos que enseñan doctrinas erróneas, hermanos, difícilmente. ¿Saben por qué? Porque de entre las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, de las doctrinas, ¿cuál es una de las enseñanzas que también es fundamental para nuestras vidas? La doctrina del Espíritu Santo y sus simbolismos y todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno blasfema, hermanos, mucho cuidado, porque ahí no hay perdón, dice la Escritura. Toda blasfemia contra el Padre será perdonada, contra el Hijo será perdonada, mas la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada. Y difícilmente, hermanos, difícilmente, la verdad, muchos pueden salvarse. Pocos se pueden salvar. Porque si uno predica, hermanos, ya conscientemente doctrinas erróneas, blasfemando al Espíritu Santo, no hay perdón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos, porque el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo está con nosotros. Él está aquí y quiere que nosotros, hermanos, obedezcamos
su bendita palabra y que prediquemos correctamente la palabra de nuestro Señor. Personas dentro del Evangelio que Dios reprueba. El segundo de ellos es los que oyen la palabra de Dios, pero no la obedecen. Los que oyen la palabra de Dios, pero no la obedecen. Y eso se encuentra en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, en un espejo su rostro natural. Pero porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Fíjense, ser solamente hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y aquí lo muestra la palabra. Aquí lo muestran. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era antes. Es decir, un hombre tiene un espejo, se ve su apariencia, su rostro, pero no checa, no presta atención, se va y se olvida cómo era. Y asimismo la palabra de Dios. Y hay muchos temas de exhortación. Y muchos podemos ver por las Sagradas Escrituras cómo Dios nos exhorta. Pero a veces, hermano, nuestro corazón es tan duro que dice: no, esta palabra no es para mí. No, eso no es para mí. Es para el otro hermano o es para la otra hermana. Yo no. Yo estoy bien con Dios. Muchas veces así sucede. Y a veces así actuamos. Incluyéndome a mí, hermanos. Pero ese tipo de personas Dios reprueba. Y eso se compara con la parábola del sembrador, en los cuales, amados hermanos, les gusta oír la palabra del Señor. Dice la Biblia que aquella semilla cayó en el camino pedregoso, pero no tuvo profundidad. Por eso no echó raíces. Amén. ¿Y esto qué significa? Aquellas personas que solamente están convencidas de que muchos dicen: a mí me gusta ir al templo, a mí me gusta escuchar las alabanzas, a mí me gusta escuchar la predicación, pero no me gusta obedecer la palabra, pero no me gustan las exhortaciones. Yo quiero que Dios me bendiga, pero no quiero hacer nada, no quiero poner nada de mi parte. Estas son las personas que están por mucho tiempo en el Evangelio y Dios las está reprobando. Porque tanto tiempo en el Evangelio y no han podido crecer. ¿Por qué? Porque están solamente convencidos, mas no convertidos. Porque cuando uno se convierte, amado hermano, llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, cambia nuestras vidas, cambia nuestro corazón, nuestra forma de hablar, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, y queremos ir por todo el mundo a decirles: Cristo vive, aleluya, a su nombre. Hay un coro muy hermoso que dice: algo sucedió el día en que me rendí a Él. Algo cambió en mi ser. Quitó la venda de mis ojos y ahora veo la luz. Dice: me cambió, Cristo me cambió. Y esto debe ser una gran realidad en nuestras vidas, hermanos. Debemos obedecer la palabra de Dios, ser hacedores de ella. No tan solamente oidores, sino aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Aplicando, amado hermano, todo aquello que el Señor nos demanda de su evangelio, de su palabra maravillosa. ¿Para qué? Para poder vivir una vida como Dios le agrada. No a la manera del hombre, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios, hermanos. Sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Personas dentro del evangelio que Dios reprueba. ¿Cuáles son estos tipos? Ya vimos los que enseñan falsas doctrinas. Número 2,
los que profesan tener a Dios, los que oyen la palabra de Dios pero no la obedecen. Y número 3, los que profesan tener a Dios, pero con su testimonio lo niegan. Los que profesan tener a Dios, pero con su testimonio lo niegan. Y esto se encuentra en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Y qué más dice? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas son los tipos de cristianos que Dios está reprobando: los que enseñan falsamente, los que son desobedientes a la palabra de Dios, y los que profesan conocer a Dios, pero con su testimonio o sus hechos, ¿qué pasa? Lo niegan. Y más claro dice la Escritura: siendo reprobados en cuanto a toda buena obra, abominables, rebeldes. Y otra expresión más fuerte, y la que dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: hipócritas. Habiendo conocido la palabra de Dios, pero con sus hechos lo niegan, poniendo cargas a otros como si fuera una doctrina. Por eso dijo el Señor: bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Por eso, cuán importante es, amado hermano, claro, sí, no negar que somos cristianos, pero no solamente decirlo, sino también, amado hermano, reflejarlo en nuestro corazón, reflejando la luz de Cristo. Muchos dicen: yo conozco al Señor, voy al templo, pero saliendo del templo, ¿quién sabe qué hago? Saliendo del templo, ¿quién sabe qué pasa? Me puedo enojar o puedo juzgar a alguien. Y eso no es conocer a Dios. Eso no es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si realmente conocemos a Dios, hermano, nuestras vidas deben de cambiar. Nuestras vidas deben ser para bien, no para mal. Pero parece que la iglesia de Cristo en general, y hablo a nivel mundial, parece que la iglesia de Cristo, en vez de que avance, está retrocediendo. ¿Cómo es esto posible? Es porque tristemente, hermanos, la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Vendrá en los postreros tiempos, hermanos, una gran apostasía. Y solamente los valientes, solamente aquellos que perseveran, dice el Evangelio de Mateo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? A los que realmente, hermanos, perseveran en el Evangelio de Cristo. Claro, con pruebas, con luchas quizás con sus familias, luchas quizás, hermanos, con los hermanos en Cristo que no han nacido de nuevo. Porque muchos pueden decir: ¿cómo un cristiano puede hacer el daño a otro cristiano si son hermanos en Cristo? Pero si la otra parte no nace de nuevo, obviamente le hace la vida imposible al cristiano fiel y verdadero. Realmente que son convencidos, no convertidos. Y se paran al frente a predicar como si nada. Se paran a dirigir la alabanza como si nada. A estos el Señor los llama hipócritas, una mente reprobada. Por eso dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque miren, hermanos, todos aquellos que predican la palabra, o todos aquellos que se dicen ser cristianos, pero salieron del templo, son otras caras, tienen algo de qué avergonzarse. ¿Y cuál es su mal testimonio? Su mal testimonio. Y así hay muchos que a lo mejor no estamos aquí en el templo, estamos en las calles y vamos a un hermano: hermano, Dios le bendiga, y el hermano ni siquiera.
o lo ve, pero ni siquiera se atreve a saludar. No sé por qué cuestión, o porque les da vergüenza ser cristianos, o porque les da vergüenza que la gente oiga, estos son cristianos. Pero así hay muchos hermanos que niegan. Pues dice el Señor que de cierto, cuando le negamos, hermanos, también Jesucristo nos va a negar delante de su Padre Celestial. Por eso tenemos que ser fieles y verdaderos. No importa si la gente dice, estos loquillos, estos locos. Miren, hermanos, tenemos, se puede decir, perdón la expresión, tenemos muchos apodos por lo del mundo. ¿Qué más podemos, ahora sí digamos, hacer? Si nos dicen, ay, miren, ahí vienen los santurrones. Ay, miren, ahí vienen los llorones, los chillones, los locos. Hermanos, con mucho gusto podemos decir, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros. Y aunque digamos, la paz de Dios, hermanos, ¿qué significa la paz de Dios? ¿O por qué nos saludamos con la paz de Dios? Tomando como base, cuando el Señor Jesucristo se le apareció a los discípulos, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Y más cuando dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, la paz que nosotros sentimos, hermanos, no es una paz cualquiera. El gobierno puede comandar a la Marina, puede comandar a los militares, a la Guardia Nacional, para que nos den seguridad, para que nos den paz. Pero esta es una paz solamente temporal, mas la paz de Cristo es una paz eterna. Aleluya. Por eso nos saludamos con la paz de Dios. Porque debemos de ser hombres y mujeres de paz. Y es un fruto del Espíritu Santo en el cual usted y yo tenemos que tener nuestras vidas. Pero a diferencia de todo esto, hermano, la iglesia está retrocediendo. Y la pregunta que tenemos que hacer, o somos o no somos. ¿Somos o no somos? Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que marcar, amado hermano. Porque miren, lamentablemente muchos, por el mal testimonio, o por el evangelio mal llamado la prosperidad, donde todos los pseudopastores, falsos profetas, falsos apóstoles, dice, siembra y vas a cosechar, con dinero, con ofrendas y todo ello. La Biblia nunca enseña eso. Pero ellos lo maquillan, ¿cómo? Tergiversando horriblemente la Escritura. Por eso, ¿qué cuentas le van a dar al Señor por torcer horriblemente la Escritura, hermanos? Por de esas personas el Señor está reprobando. Timoteo era un pastor, un jovencito, que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Una iglesia poderosa en el Evangelio, poderosa, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura, esfuérzate, trabaja, con esmero, con celo, con prontitud, que te presentes delante de tu Dios, de tu Señor, aprobado. Que tengas un verdadero llamado genuino, que realmente cuando tú prediques la palabra, cuando tú uses las escrituras, realmente sea Dios respaldándote. Aleluya. Y así cada uno de nosotros, hermanos, no es necesario que usted sea un predicador, no es necesario que usted tenga un ministerio. Con que usted pertenezca de la iglesia de Cristo, tiene ese deber de usar correctamente las Sagradas Escrituras para predicar a todos aquellos que necesitan una palabra viva, una esperanza viva y eficaz. La gente, amados hermanos, tiene un hambre por Dios. Claro, no todos, pero unas cuantas personas, hermanos, hay mucha necesidad. Acapulco, hermanos, necesita de Cristo. Guerrero necesita de Cristo. Toda la república, todo este país necesita de Cristo Jesús. ¿Y quién nos comisionó esa tarea? La iglesia de Cristo, aleluya. Pero tenemos que ser aprobados por el Señor Jesucristo. Decirle, Señor, quizás yo no sé predicar, quizás yo no tengo estudios teológicos, pero aquí está mi vida en servicio a ti. Y yo lo he dicho siempre, hermanos, no es necesario que usted tenga un instituto, aunque claro, yo estoy a favor de los institutos,
Pero no es necesario que usted tenga un estudio teológico de alto grado para predicar el Evangelio. Basta solamente que usted se ponga de rodillas y le diga al Espíritu Santo, aquí está mi vida, úsame como tú quieras. Aleluya. Úsame como tú quieras. ¿Por qué? Porque quiero servirte. Quiero ser útil en tu obra maravillosa. Y viendo todo esto, hermanos, todos aquellos que están dentro del Evangelio, pero que Dios reprueba, ahora tenemos una segunda pregunta. Y este es el punto número 2. ¿Qué debemos hacer usted y yo para ser aprobados por Dios? ¿Qué debemos hacer usted y yo para ser aprobados por Dios? Número 1, predicar la sana doctrina. Predicar y cuidar la sana doctrina, hermanos. Esto se encuentra en 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Dice la escritura. Bueno, vamos a leer del versículo 1. 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 y 2. Dice la escritura. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aunque sea duro, hermanos, aunque sea dura la exhortación, tenemos que hacer lo correcto delante de Dios. Hay muchos que Dios, hermano, está exhortando a su pueblo y se enojan. O hay hermanos delicaditos que no se le puede decir nada porque ya se ofenden. Que no, ya me voy porque el pastor es así. Y no es quien para regañarme. Si ni siquiera es un regaño. Muchos dicen así, no, es que ya me voy porque no, aquí me ofenden. Aquí me tienen duro la palabra. Hermanos, pues les voy a decir con todo mi corazón, aquí no es una iglesia al gusto del cliente. Aquí se predica la palabra de Dios. Incluyéndome a mí, hermano, aún para mí la exhortación sea dura. Pero es palabra de Dios, no palabra mía. Porque si predicamos para agradar a los hombres, ya no buscamos la gloria de Dios, buscamos la gloria de los hombres. Por eso dice Pablo, si yo buscara la gloria de Dios, si yo buscara, la gloria de los hombres y no la gloria de Dios, no sería siervo de Jesucristo. Por eso tenemos que estar con la palabra, hermanos, exhortar, reprender, redarguir, con toda paciencia y doctrina. Porque si no, vamos a perecer. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas iglesias, hermanos, son destruidas por el enemigo por falta de conocimiento, por falta de doctrina. O se llevan, hermanos, corrientes doctrinales que quién sabe de qué lo agarraron. Pero no están respaldadas en la palabra. No están respaldadas en la Biblia. Tenemos que ser cuidadosos y aún así aceptar la palabra. Porque le digo, esta no es una iglesia al gusto del cliente, hermanos. No. Perdóneme que se lo diga, pero esto no es así. Tenemos que predicar la palabra de Dios, procurar con diligencia, trabajar sí con celo, pero con celo de Dios, no celo carnal, con prontitud, con esmero y con responsabilidad. Porque si también nosotros servimos a Dios, a ver cómo caiga. No, hermanos. Tenemos que servir a Dios, hermanos, con esa responsabilidad. Y usted a lo mejor trabajó quizás en empresas, no lo sé. Pero las empresas, hermanos, tienen sus reglas. ¿Y cómo exigen, la verdad? Si tardas un minuto, te descontaron ya todo un salario. Si haces las cosas mal, te llaman la atención hasta para llorar. Y tienes que hacer las cosas, hermanos, ¿cómo? Bien hechas. Pues así el servicio de Dios, hermanos. Hacen las cosas bien hechas. ¿Por qué?
Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Qué debemos hacer usted y yo para ser aprobados por Dios? Ser hacedores de la palabra. O mejor dicho, obedientes también a la palabra del Señor. Se encuentra esto en Santiago, capítulo 1. Ahora vamos a leer el versículo 25. Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice la Escritura: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, si nos fijamos en el espejo, que es la palabra del Señor, la palabra del Señor nos confronta. La palabra de Dios, hermanos, redarguye. Y cuando Dios nos habla, pero no somos solamente oidores, sino hacedores, que nos dice el Señor que estamos mal en alguna parte, reflexionar y decir: es verdad, yo estoy fallando en este punto. Es verdad, estoy mal en esto, tengo que corregirlo. Es verdad, estoy pecando, tengo que alejarme del pecado. Es verdad, tengo que cumplir con la palabra. Cuando hacemos esto y obedecemos la palabra, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz, bendito. Es decir, somos benditos, hermanos, porque somos obedientes a la palabra de Dios. Y estamos edificando nuestra vida espiritual en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Yo quiero construir mi vida, hermanos, en la roca que es Cristo. Yo no sé usted. Si usted quiere construir en la roca que es Cristo, pues hay que cimentarnos profundamente en la palabra del Señor. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer para ser aprobados por Dios, hermanos? Reflejar la luz de Cristo. Reflejar la luz de Cristo. Y eso se encuentra por último en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 15, del 14 al 15. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice la Escritura: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que sean reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento, hermanos? Ser irreprensibles y sencillos. Porque miren, ha pasado esto. Le dicen, hermanos, aún cuando sea de corazón: Dios le bendiga, siervo de Dios o sierva de Dios, ya uno se siente, ay, acá. Y ni siquiera saben o no se dan cuenta qué significa la palabra siervo. ¿Qué significa siervo? Esclavo. Esclavo. Pero como muchos no tienen ese conocimiento, ya, ay, sí, soy el siervo de Dios, soy el pastor, o soy aquí la sierva del Señor, la ministra. Ay, hermanos, ha pasado la verdad muchas. Tienen ese ego. Pero todo aquel que se exalta, hermanos, el Señor mira de lejos y lo humilla. Tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa. Hoy en día, hermanos, cuánta maldad. Hoy en día, hermanos, cuánta perversidad de parte de los hombres. Los hombres a nivel general se están, ¿qué? Deshumanizando. No tiene sentimientos ya. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando, porque le queda poco tiempo. Está trabajando duramente, hermanos. Y aún con las iglesias cristianas, que no son perfectas, pero se esfuerzan por predicar la palabra de Dios. Se esfuerzan por tener la presencia de Dios en sus vidas. A esas iglesias, Satanás las ataca. Porque cuando una iglesia anda todo bien, todo aquí, muy acá, y no hay pruebas, no hay luchas, es porque ahí, esa iglesia, ya Satanás la está pastoreando. Ya lo tiene dominado. Dicen, estos ya son míos. Estos ya son míos. ¿Qué problema? No, ya. Pero una iglesia que tiene la presencia de Dios, hermano, Satanás, una de otra y de otra manera, va a intentar cómo destruirla. ¿Por qué? Porque no le gusta cuando buscamos a Dios. No le gusta cuando ayunamos. No le gusta cuando oramos.
No le gusta, hermanos, cuando predicamos la palabra y ganamos almas para Cristo. No. Ay, hermanos, Satanás está intentando por todas partes, hermanos, destruir la iglesia. Pero más poderoso es el que está con nosotros, el que está afuera. Basta solamente, hermanos, disponernos nuestras vidas al Señor. Y como le digo, ser aprobados por Dios, hermanos, es tener un llamamiento genuino. Y aún decirle, Señor, yo no tengo un conocimiento alto, no tengo ningún instituto, pero aún con mi vida, aún en mi corazón, te entrego mi ser, te entrego todo lo que soy. Y si yo he de ser instrumento para mi familia, úsame. Si yo he de ser instrumento para otros hermanos que viven en tinieblas, usa mi vida. Y hermanos, Dios lo puede hacer. Dios ha usado a grandes hombres y a mujeres de Dios. Dios las ha usado. Y Dios los puede usar el día de hoy. Dios puede usar a cada uno de ustedes, hermanos. Dios los puede usar a cada uno de ustedes. Yo tengo esa fe, esa certeza. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia tiene que levantarse espiritualmente. Tiene que levantarse pastores. Tiene que levantarse evangelistas. Tiene que levantarse siervos y siervas de Dios dispuestos, hermanos, a servir a Dios hasta el fin de sus vidas. Yo no sé si usted está dispuesto a dar su vida por el Evangelio de Cristo. Hoy Dios nos ha hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas. La pregunta es, ¿seremos aprobados por Dios? ¿Somos aprobados? ¿O estamos reprobados delante de Él? No me conteste, solamente reflexione. Si somos aprobados, gloria a Dios, y sigámonos esforzando, hermanos, hasta la meta final. Si somos aprobados, pero si somos reprobados, aquí está el Señor, que quita, hermanos, todo pecado nuestro, todo estorbo. Si somos reprobados, si realmente nos hemos considerado nosotros, decimos, no, yo estoy reprobado delante de Dios. Hermanos, aquí está el Señor. Aquí está el Señor para deshacer toda carga. Aquí está el Señor, hermanos, para decirle, aquí está mi vida. Él puede cambiarnos. Basta solamente que usted y yo le digamos al Señor, quita todo estorbo de mí. Quita lo que no te agrade de mí. Y ayúdame a que yo sea un siervo tuyo, una sierva tuya, aunque sea un hijo tuyo, al cual tú apruebas y tú respaldas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quiere decirle al Señor con este canto, sabes, te quiero ser útil? Vamos a decirle esto al Señor con una oración. Póngase de pie en esta hermosa tarde.